Buenas noches, señoras y señores. Esa imagen que están viendo en pantalla en este momento corresponde al 15 de febrero de este mismo año, hace pocos meses. Seguramente la más importante, la más multitudinaria de las manifestaciones que se han hecho en Murcia, reivindicando el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por el centro de la ciudad. Y a esa manifestación, en primera fila, en pancarta, acudieron numerosos representantes de la vida política, social y económica de la ciudad de Murcia. Ahí vemos a representantes de los grupos políticos municipales, hay también representantes sindicales, había también algunos representantes empresariales, no institucionalmente, pero a título individual había algunos también, y está el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en la primera fila, portando la pancarta que dice «Soterramiento de las vías ya», por la dignidad de los vecinos, no al AVE en superficie. Y todos secundaban esa idea, esa propuesta, y en aquel día, aquel momento, pareció que se encauzaban las cosas, que había unanimidad de criterio para defender la reivindicación, vieja, eterna reivindicación de los vecinos del barrio del Carmen, de Santiago el Mayor, para que, aprovechando la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, se soterraran las vías y, en fin, hubiera permeabilidad de paso entre esas partes de la ciudad. Bueno, las cosas han cambiado radicalmente porque sin saber cómo nos encontramos, bueno, sin saber cómo sí lo sabemos, ¿no? Nos encontramos con que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, en fin, las obras, la entrada del AVE a Murcia, sin soterrar, solamente con una permeabilización de la vía a su paso por Santiago el Mayor. Y esto, naturalmente, pues tiene preocupados, indignados, cabreados, empleando una expresión coloquial, a los vecinos que están representados por la plataforma Pro Soterramiento, de la que es portavoz Joaquín Contreras, que una vez más nos acompaña. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches. Decía aquella canción, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo ocurren estas cosas? Efectivamente, ver esta foto que hemos tenido en pantalla para abrir el programa y ver lo que está sucediendo ahora en solo unos meses es difícil de creer. Pero, bueno, yo creo que al final algunos se han quitado la careta, porque la careta la llevaban puesta. No olvidemos que la víspera de ese día, era el 15 de febrero, en la víspera Miguel Ángel Cámara, Nuria Fuentes, habían participado en aquel momento, la última sesión del Pleno de la Sociedad Murcia Alta Velocidad. Y allí se aprobó con sus votos, con los votos de ellos dos y del responsable de la comunidad autónoma, se aprobó algo que iba en contra de lo que al otro día defendían en esa manifestación. Allí se acordó que Murcia tendría una línea de alta velocidad, un AVE en superficie, y que el soterramiento quedaba postergado. Pero ustedes ese día, el 15 de febrero, no me diga que no, sospechaban que, o sea, había cierto recelo. No creo yo que creyeran a pies juntillas esa adhesión de todos los partidos políticos. ¿Cómo? Claro, había cierto recelo, sin lugar a dudas lo había, pero digamos que quiso ser aquello un acto de generosidad. Lo que la plataforma Pro Soterramiento consiga, nosotros vamos a considerar que es una conquista de la ciudadanía de Murcia, de toda Murcia. Y entonces allí llamamos a toda la sociedad murciana, a la sociedad académica, la universidad privada, la pública, las instituciones comerciales y empresariales, los partidos políticos y las instituciones. El ayuntamiento estuvo representado por Miguel Ángel Cámara, Nuria Fuentes, y la comunidad autónoma estuvo representada por José Ballesta como representante del gobierno regional. Aquello fue, independientemente de nuestras sospechas, nosotros creíamos que había llegado el momento en el que Murcia había abandonado el seguidismo y la obediencia ciega a la administración central, que es una
entre comillas, una enfermedad crónica que han padecido los gobiernos murcianos de distintos signos durante el último medio siglo. Y la prueba está que estamos en la que estamos. Hoy, dentro de unos días, el 24 de octubre, se cumplirán 152 años de que Isabel II vino a inaugurar la estación. Entonces era el ferrocarril solamente Murcia-Madrid, que unos meses después sería Cartagena-Madrid. Eso ocurrió 152 años atrás y supuso un momento histórico muy importante, porque 4 años antes Alicante tuvo la primera línea de largo recorrido de España. La primera ciudad que se unía con la capital de España era Alicante. Y esa línea, Madrid-Alicante, tuvo ese trazado, entre otras cosas, por la geografía. La geografía de esa línea era más sencilla para el ferrocarril que una línea con Valencia, o una línea con Murcia, o una línea con Andalucía, lógicamente. Pero los políticos murcianos de aquel momento tuvieron muchas agallas, tuvieron una altura importante, porque evitaron lo que ahora hemos perdido. Evitaron que Murcia tuviera que ir a Madrid a través de Alicante. Si eso se hubiera logrado, Murcia sería una subprovincia de Alicante, en el tema de las comunicaciones nos referimos, y el puerto de Cartagena, incluso, con todo lo que ahora se está hablando, del Gorguel, etcétera, etcétera, estaría supeditado al de Alicante. Eso se consiguió con aquellos políticos del siglo XIX, y luego, pues, bueno, figuras tan importantes como Jara Garrillo se encargaron, con el periódico El Liberal, se encargaron de defender la modernización de esa línea. Y ahora nos encontramos con que ahora hay un acto de cesión, de entrega al Fomento, por el que se abandona aquel ferrocarril histórico. Se abandona, porque lo que ha ocurrido el 16 de octubre pasado, cuando el Boletín Oficial del Estado publica la licitación de ese acceso ferroviario a la ciudad desde Alicante, es una cesión, una entrega que la sociedad murciana tiene que entender bien lo que sucede. Murcia abandona la comunicación histórica, que es bastante en línea recta, y para ir a Madrid tenemos que dar una vuelta muy importante por Alicante, llegamos a Elche, Alicante, Monforte del Cid, Novelda, y luego volvemos a Albacete. Ahí en ese recorrido es un arco que evita la línea recta en que casi duplicamos la distancia. Joaquín, aunque todos sabemos cómo es el trayecto de Murcia a Madrid y cómo sería el trayecto Murcia-Alicante-Madrid, pero parece que si lo vemos en un mapa, que lo vamos a ver en pantalla ahora mismo, se va a ver gráficamente y muy bien el arco ese que tú acabas de definir. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El mapa se ve quizá pequeñito en la tele. Vemos que en línea recta de Murcia, la línea ferroviaria de Murcia a Albacete es prácticamente una línea recta. Ajá. Habría sido una línea recta total con el enderezamiento de ese accidente geográfico que es el paso por el pantano de Camarillas, en el que el ferrocarril es el punto negro de esa línea, en el que el ferrocarril tiene que ponerse no más de 50 o 60 kilómetros por hora, porque bordea el pantano, y esa obra ya estaba hecha. Esta obra estaba hecha con túneles, con la plataforma a la que solamente faltaba meterle las vías. Pero es que luego llegamos a Albacete y se vuelve a abandonar la línea histórica en dirección a Alcázar de San Juan, sí, Madrid, para dirigirnos a Cuenca. Nada tenemos contra Cuenca. Cuenca es una ciudad muy bonita y cuando tengamos que ir a Cuenca nos vendrá bien. Pero para ir a Madrid no tenemos por qué ir a Cuenca, porque en resumidas cuentas hacemos más de 100 kilómetros más, que es de la distancia de ese recorrido. De manera que si de Murcia a Madrid hay 400 kilómetros, ahora tendremos que hacer más de 500. Y se llenan la boca diciendo, es que vamos a ir en 2 horas y media.
Bueno, si hubiéramos enderezado Camarillas Iríamos en y menos. hubiéramos modernizado ese ferrocarril, lo habríamos hecho en muy poco más. Y Renfe nos va a cobrar no los 400 kilómetros, nos va a cobrar los 500. Efectivamente, Y ahí se ve claramente el rodeo que hay que dar para hacer el trazado por Alicante. un doble rodeo. Alicante, Novelda y otro rodeo es Cuenca, Albacete, Cuenca, Madrid. Eso es un dislate, eso es una barbaridad, porque ya teníamos trazado el otro camino. Con haberlo modernizado, y yo no puedo entender que después de estar hechos túneles, una plataforma nueva que desde Cieza a Hellín enderezaba ese trayecto, ¿por qué ahora se abandona? Es muy sencillo. La estrategia de fomento es entregar el ferrocarril a las manos privadas. Hace unos meses también decía la ministra de Fomento, la misma que tenemos, el AVE no se privatizará nunca. Mentira, total. Es muy fea esta palabra, pero eso es absolutamente falso, porque unos meses después ya tenemos toda la planificación para que el ferrocarril sea entregado a manos privadas. Y mira por dónde. Es ese ferrocarril, esa línea de alta velocidad, Murcia-Madrid, a través de Alicante y de Cuenca, la que va a ser privatizada. Esa va a ser la primera entrega. Y entonces, claro, Fomento no puede entregar a manos privadas una línea y que tenga la competencia de otra línea con 100 kilómetros menos en Murcia, Camarillas, Albacete, Madrid. Y entonces eso, el futuro que le espera es el abandono y la pérdida de esa línea, que va a quedar solamente reservada a trenes minoritarios, mercancías, algún tren residual, porque no sabemos, a lo mejor también levantan las vías, como ocurrió en la línea Lorca-Baza-Guadix, en donde también cortaron un ferrocarril, y eso ocurrió en Murcia como no hubiera ocurrido en ningún lugar de España. Se observa con preocupación cómo a menudo los intereses partidistas, los intereses electorales, están en las antípodas de los intereses de los ciudadanos, que son los que deberían administrar, porque ustedes, los vecinos del barrio del Carmen, de Barrio Mar, de Santiago el Mayor, los ciudadanos de Murcia en general, ustedes, sus intereses, lo que defienden es que haya un buen ferrocarril entre Murcia y Madrid, un buen ferrocarril, llámese AVE o llámese como se llama, y que a su vez se elimine el peligro y esa división de hierro que separa la ciudad de Murcia en dos partes. Y sin embargo, esos intereses no se han atendido. De momento dicen que se atenderán, pero también dicen que lo que la novia no ve el día de la boda, ahí se queda. Es curioso ver cómo están en lugares antagónicamente opuestos los intereses electorales y partidistas y los de los ciudadanos a los que deberían representar. Nuestros barrios son barrios... hay muchos vecinos ferroviarios, en el barrio del Carmen, en San Pío X, en Santiago el Mayor, el antiguo Quito Pillejos, son barrios de ferroviarios. No estamos contra el ferrocarril, muy al contrario, estamos por el ferrocarril. Pero un ferrocarril modernizado, como tendríamos que tener, y era el objetivo de nuestra lucha, no tenía que pasar necesariamente por el AVE. Esto se planteó en los últimos 80. Era alcalde de Murcia, don José Méndez, y él tuvo en la mano un proyecto de modernización de la estación con un pecado capital, que era el mantenimiento de las vías en superficie. Y eso fue la razón para que en el periodo de información pública tuviera miles de alegaciones, y él, como alcalde democrático, recogió y eliminó esa posibilidad. Desde entonces se está planteado el soterramiento de las vías como única opción, ahora veremos que no única, como única opción después de eliminar otra. El soterramiento de las vías es la modernización del ferrocarril que nosotros ya habíamos visto en Chamartín, en Sants, en Barcelona. No es un invento nuestro. El tren, si queremos que esté próximo al ciudadano, al usuario, que era la ventaja mayor de la estación del Carmen, la centralidad,
tenía que no suponer una partición de la ciudad. Murcia tiene una línea de ferrocarril que parte a la ciudad, no es como en Alicante o en Valencia, que son estaciones terminales. Murcia, la línea del ferrocarril la divide, y entonces no había nada más que dos soluciones: o soterrarla, como ya se había hecho en Madrid y en Barcelona, aunque en 2 semanas atrás nuestro querido Juan Guillamón nos dijo que era mentira que a Madrid llegara el tren soterrado, o a Barcelona. Le vamos a pagar un billete para que vaya a la estación de Sants o a Chamartín, porque él, que es ingeniero de caminos, nada menos, sabía que aquello que decía en la Asamblea Regional era falso, era mentira. Nuestra imagen era Sants y Chamartín. Y ya en los periódicos del año 87 de Murcia hablaban, cuando se hablaba de modernizar el ferrocarril, decían: una nueva Chamartín se puede construir en Murcia, y la imagen era aquel ferrocarril. Bueno, la otra opción también nos la quitaron del horizonte, el tándem Cámara-Samper. Cuando se plantea la modernización del ferrocarril, hay una propuesta de que el ferrocarril no venga atravesando la Vega Baja del Segura, con esa huerta feraz que hay en toda la Vega del Segura y particularmente en la Vega Baja, y entonces hubo una propuesta de ferrocarril paralelo a la A7, que habría llegado a Murcia por la zona norte de la ciudad, donde hoy está el centro comercial de Padel, Nueva Condomina, pero mira por dónde aquellos terrenos ya tenían compromiso. La Nueva Condomina fue la razón de que el tren no llegara al norte de la ciudad. Y no nos quedaba nada más que esta solución. Y por fin, en el 2006, se llegó a ese compromiso, que es un protocolo con carácter de convenio entre administraciones, porque tiene todas las prerrogativas de convenio, aunque se llame protocolo. Fue informado el Senado, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y aquello era de obligado cumplimiento para las 3 administraciones. Pero mira por dónde aquella enfermedad crónica de que yo antes he hablado, la sumisión, la docilidad, la obediencia ciega, por si acaso le movían el asiento a los políticos, al gobierno central, la que ha hecho que ahora aquello quede, o quieran que quede, en agua de borrajas. El caso, Joaquín, es que Adif licitó, se publicó en el BOE el otro día, el día 16 de octubre, Adif ha licitado las obras para la llegada del tren a Murcia, 82 millones de euros, 7 meses para la ejecución de las obras, contada a partir de diciembre, que es cuando se estudiarían las ofertas presentadas. Ya veremos a ver los plazos, si se cumplen o no, a tenor de los precedentes que tenemos. Pero bueno, ustedes, los vecinos de la plataforma, ¿cómo han acogido esta noticia? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están pensando? Cuéntanos. Los vecinos, hay unos ciudadanos en los barrios del sur de la ciudad magníficos. Los vecinos son nuestra fuerza, son los que cada martes nos insuflan ánimos. Las mujeres y los vecinos del sur de la ciudad están ahí al pie del cañón. Desde el día 16 no han parado. Fueron a la Asamblea Regional, en donde un político de la oposición, Joaquín López, del Partido Socialista, presentó una moción para tratar de que la Asamblea retomara y modernizara, actualizara 2 compromisos anteriores, porque la Asamblea Regional en 2 ocasiones en esta misma legislatura había dicho que apoyaba prioritariamente, preferentemente, el soterramiento frente a cualquier otro proyecto en la ciudad de Murcia. Y mira por dónde, aquel día donde dije Diego. Y el Partido Popular, en boca de Juan Guillamón, un señor muy cualificado en este terreno, es ingeniero de caminos, vino a decir que los compromisos anteriores habían quedado al margen, no eran tal compromiso, porque ahora lo que importaba es que llegara el AVE como sea. Y después veremos qué ocurre con el soterramiento. Porque
lo que se plantea ahora, nosotros vamos a tratar de que sea también un proyecto que se retire, como hizo don José Méndez en su primera propuesta de modernización del ferrocarril. Nosotros vamos a seguir utilizando la ley. El fiscal de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias. Tal vez pasado mañana o en un plazo de 2 o 3 días tenga un nuevo informe exhaustivo, muy bien construido por nuestros asesores en urbanismo, en el que le darán al fiscal clarificada totalmente todos los matices, todos los aspectos, todo lo que hay encerrado después de esta propuesta. Porque aunque lo más gordo es que es una propuesta que no tiene el condicionante imprescindible de toda obra pública, que es la declaración de impacto ambiental positiva. Sí la tenía el proyecto de soterramiento, pero esta no, y ellos, Fomento se ha sacado de la manga que ellos no tienen por qué cumplirlo, no lo entendemos. Sin la declaración de impacto ambiental, esta obra que se pretende hacer, que es una obra totalmente distinta de la propuesta en 2006, totalmente distinta. El impacto visual de vibraciones, de sonidos, de irradiaciones eléctricas de un tren soterrado es absolutamente distinto del de un tren en superficie. Y el que viene desde Los Dolores hasta la estación es un tren en superficie. Y esa idea, esa propuesta necesita una declaración de impacto ambiental que aquí Fomento no cumple. Es, por tener una referencia que entienda todo el mundo, si, como ha ocurrido normalmente en el ámbito rural, en la huerta, si un ciudadano de Patiño, de Aljucer, de Puente Tocinos o de Los Dolores decide construir en su parcela, en su huerta, tiene que pedir permiso. Y si el ayuntamiento no le da permiso, no puede construir. Y si construye, el ayuntamiento le puede tirar la casa abajo. Pues bien, Fomento está haciendo la obra sin permiso, porque no tiene declaración de impacto ambiental. Y esto los ciudadanos tienen que saberlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Es que las leyes no obligan también a los que mandan? Pues eso tiene un nombre muy feo. Eso se llama caciquismo. Y nosotros lo queríamos superado. Intentar hacer esa obra sin la declaración de impacto ambiental es una cacicada. Pero hay más que es lo que el fiscal va a tener encima de su mesa dentro de unos días y esperemos que actúe de oficio, porque si no nosotros tendremos que denunciar y meternos en la vía judicial. No nos quedará otro remedio. Y por en medio y en un horizonte también cercano, acudiremos a Europa. Estos 85 millones de que se habla para la llegada del AVE a Murcia no son de Fomento. Estos son fondos FEDER, fondos de desarrollo regional. Son fondos europeos. Es dinero europeo al que Europa también pone condiciones. Pone que se cumpla la legalidad, que no se creen cuellos de botella, como aquí ocurre, porque se crea un estrangulamiento para llegar a la ciudad, que es un verdadero cuello de botella, y Europa lo va a saber, porque lo va a saber directamente de la boca de los vecinos. Tenemos invitación, porque esa vía existe, tenemos invitación de los parlamentarios europeos, la tenemos de Podemos, la tenemos de UPyD, la tenemos del Partido Socialista y de Izquierda Unida, cuyos eurodiputados han estado al pie de las vías. No han estado los eurodiputados del Partido Popular, porque no han querido, y con la invitación de estos eurodiputados vamos a ir a Bruselas y en la Comisión de Medio Ambiente y de Transportes van a saber qué uso se está dando a los fondos europeos. Y tal vez ocurra algo que no debería ocurrir, y es que Europa llame la atención, ponga una sanción y, ¿por qué no?, retire los fondos europeos porque no se están usando debidamente.
O sea, que ustedes van a tratar de revocar, de paralizar la decisión del Ministerio de Fomento, utilizando para ello las herramientas que un Estado de Derecho pone a su alcance. Por un lado, por la vía judicial, reforzando sus argumentaciones ante el fiscal para que tenga conocimiento de todo, una acción que ya está en marcha, pero que ustedes pretenden reforzar, y por otro, por la vía política, acudiendo al Parlamento Europeo e informando directamente a los europarlamentarios que quieran escucharles sobre esta situación. Podemos resumir así, digamos, su decisión, su actitud a día de hoy, ¿no, Joaquín? Sí, lo podemos resumir así, pero hay un hecho también que agrava la situación y del que no se habla, no sé si intencionadamente, porque si no se sabe mejor, dirán los que gobiernan. Y es que por esas mismas vías, por ese tren que va a bajar por debajo del paso a nivel de Santiago del Mayor y luego va a subir de nuevo, por esa especie de montaña rusa por donde se ha de meter el tren que viene de Alicante, han de pasar también las mercancías. No solo los trenes butaneros, que ya son mercancías peligrosas que vienen desde Escombreras en dirección a Madrid, no solo esos, va a pasar el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo tiene en Murcia dos zonas logísticas, Escombreras en Cartagena y Nonduermas en Murcia. Y los trenes esos, muchos de ellos kilométricos, sí, he dicho bien, pueden llegar a tener 1,5 km esos trenes, pero en principio van a tener 500 metros o 750 metros. 3/4 de kilómetro van a pasar a 2 palmos de nuestras casas, van a pasar por esa montaña rusa, van a bajar y luego subir para seguir en dirección a Nonduermas con mercancías, muchas de ellas peligrosas. Y eso lo tienen que saberlo los empresarios murcianos, tiene que saberlo la CROEN, la Cámara de Comercio, tiene que saberlo Fermed, que ya está tratando de evitar esos cuellos de botella y planteando bypass, circunvalaciones del ferrocarril en Valencia y en Barcelona, pero aquí no, en Murcia no. Y eso va a pasar por ese bodrio de estación que quiere plantearnos Fomento, con todos los faroles que se marquen, con esas 2 horas y media que quieren vendernos, que vamos a tardar solito 2 horas y media con ir a Madrid. Hay mucho engaño detrás. Y es que el otro día lo decía la prensa, hay un artículo aquí de Ángel Montiel refiriéndose a aquel 15 de febrero. Mentían con todas las letras, con todas las letras, mentían. Y es que están colgados en la mentira y en el engaño a la ciudadanía. Y con eso nosotros no vamos a tragar. Pues esta es la postura de la Plataforma Pro Soterramiento de la Vía del Ferrocarril, que sigue trabajando y además lo sigue haciendo, siempre lo hemos dicho y ahora lo reiteramos, con la seriedad, con el rigor y con el respeto que siempre, desde hace años, no desde ahora, siempre les ha caracterizado. Y buena prueba de ello es lo que hoy nos ha contado su portavoz, Joaquín Contreras, a quien le agradecemos una vez más que nos haya acompañado. La última vez que vinimos, o que estuvo con nosotros, creíamos, parece que la entrevista terminó con en cierta clave de esperanza, que después de aquella manifestación parecía que, como decíamos antes, las cosas se encauzaban, pero la realidad nos está diciendo que no es así y de nuevo las vías vuelven a diverger. Joaquín. Yo no quería dejar de recordar, es la primera vez que lo hacemos públicamente, queremos contar con la ciudadanía, no puede ser de otra forma. Y lo mismo que llamamos aquel 15 de febrero, la fecha ya está puesta. Va a ser el 13 de diciembre. El 13 de diciembre vamos a llamar a las organizaciones sociales, culturales, educativas, científicas, empresariales, políticas, para que acudan a decirle a Fomento que esto no es viable, que Murcia no se merece esto. La llamada, la primera vez que la publicito hoy en un medio, y ha sido esta Televisión Murciana. El primer vehículo está planteada para el 13 de diciembre, no puede ser antes, tampoco puede ser después, se olería mucho ya a Navidad y a mantecaos, y entonces
Ese 13 de diciembre lo tenemos señalado en el calendario, le pedimos a los ciudadanos que se lo anoten en su agenda y que se dispongan a acudir a esta llamada que no puede tener una respuesta sino como la de aquel 15 de febrero. Sería una manifestación también en Murcia, ¿no? Manifestación pacífica, como todas, en la que Fomento tiene que oír la voz de los ciudadanos, porque quienes debían de representarnos, que son los diputados, no nos representan. Están defendiendo otros intereses, en este caso los intereses del partido que gobierna, que ha puesto por encima de cualquier otro el colgarse una medalla. Murcia ya tiene AVE. La manifestación del 13 de diciembre. Seguir reforzando, como decíamos antes, ampliando los informes que le van a presentar al fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y acudir al Parlamento Europeo las 3 grandes líneas de actuación de la plataforma pro soterramiento de las vías del ferrocarril en la región de Murcia en pro de conseguir su vieja reivindicación. Que haya ferrocarril con Madrid, naturalmente, que haya un buen ferrocarril cómodo, rápido, moderno, pero que las vías sean soterradas y que la ciudad de Murcia deje de sufrir el paso de la vía férrea por el centro de su núcleo urbano. Joaquín Contreras, portavoz, muy amable, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta y la gracias próxima. A los escuchantes, a los oyentes. Muy bien, muchas gracias. A ustedes también, les agradecemos su presencia. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.